Entre 1989 y 1991, un extraño objeto volador no identificado con forma triangular fue visto en varias ocasiones sobrevolando los cielos de Bélgica. Observado por policías, militares, pilotos y personal civil, estos objetos tuvieron tanta repercusión que incluso los medios de comunicación de la época se hicieron eco de las noticias que partían de esos avistamientos, además de levantar ciertas suspicacias entre los escépticos. En los próximos minutos vamos a conocer y a analizar uno de los expedientes más espectaculares de la ufología moderna. La única vez que pudieron ver ese objeto, que por cierto, la fotografía que se ha puesto en redes sociales pertenece a ese objeto. Ese es, justamente. Casi una hora después, José, los mismos agentes deciden ir hasta un lugar más elevado para poder tener una panorámica que les permitiera ver de nuevo ese ovni. ¿Lo lograron? Bueno, pues hay que decir que cuando los agentes deciden buscar una mejor opción, son ya las 6:30 de la tarde, se montan otra vez en su coche, se dirigen a un lugar con una vista general de la comarca, sobre todo para intentar dar con el objeto, y una vez en su destino les llama la atención una luz blanca muy potente, suspendida sobre la torre panorámica de 78 metros de altura del lago Gilepe, y a partir de ahí, según los agentes, emitía de vez en cuando rayos de luz, 2 rayos de luz roja en sentidos opuestos y pequeñas bolas de fuego que volaban a su alrededor. Todo eso durante minutos antes de volver a ella, es decir, tenemos un objeto, de ese objeto salen 2 rayos opuestos, uno para un lado y otro para otro, y luego bolas de luz alrededor. Esto tenía que ser un espectáculo verlo, ¿no? Esto pues sí. Realmente tenía que impresionar mucho. Hacia las aproximadamente 8:30, 9:20, el objeto desaparece en dirección a Alemania. Hasta 143 personas, incluidos otros policías, aseguraron en las 2 semanas siguientes haber visto el ovni. Es decir, fue multitudinario, uno de estos avistamientos que habitualmente se consideran que están avalados y que están muy acreditados, porque sobre todo hay una gran cantidad de testigos sobre ello. Y en diferentes puntos. En diferentes puntos hay testigos de élite, hay descripciones muy detalladas de este ovni tan particular, tan singular, y luego pues evidentemente, fijaos bien, que era una increíble luz blanca, que nuestro oyente se ponga en situación, sobre una torre de 78 metros de altura, que se imagine un foco de luz, y a partir de ese foco pues hay un momento en el que surgen 2 rayos de luz roja, es decir, ya tenemos un foco de luz blanca con 2 rayos de luz roja opuestos, es decir, como si ese círculo de luz blanca lo atravesara una línea roja, y a partir de ahí pequeñas bolas ígneas o de color amarillo intenso, naranja intenso, que iban surgiendo, iban moviéndose y volvían de nuevo a esa luz y desaparecía dentro de la misma. Y bueno, pues casi por 150 personas de testigos, pues como comprenderéis, se considera uno de los fenómenos, uno de los avistamientos ovnis multitudinarios más importantes de Europa, si no del mundo, pero también con una mayor cantidad de testigos que hacían diferentes comentarios, enriquecían la descripción, siempre concordante, siempre sin discordancias entre ellos, y por tanto un avistamiento que realmente es parte ya de la historia de la ufología de Europa. Teniendo en cuenta que la primera alerta sobre dicho avistamiento la dieron 2 agentes de policía, según los expertos e investigadores, Jesús, ¿sería un testimonio más fiable que los ofrecidos por personal civil? En principio debería serlo. La razón es sencilla. Un agente de policía no va a lanzar una voz de alarma frente a un objeto que no reconozcan, teniendo en cuenta que son agentes de autoridad y que tienen que mantener una cierta coherencia y cordura, además de una cabeza fría,
para saber discernir lo que puede ser un peligro de lo que no, y poder diferenciar, así como comunicar a sus superiores ese tipo de circunstancias. Repito, no van a comunicar, no van a decir, oye, he visto un ovni a las primeras de cambio. Después existen también los testimonios de los pilotos que por su experiencia, sus horas de vuelo, saben diferenciar perfectamente, e incluso de noche, las luces de un aparato de construcción humana, y que puedan estar sobrevolando los cielos, quizá muy cerca de los aparatos que ellos están pilotando. Pero claro, hay una parte de investigadores, un gran número de investigadores, que aseguran que esto no es así, que en absoluto. En muchos casos los profesionales pueden equivocarse y sus errores pueden ser incluso mayores que las aportaciones de cualquier testigo sobre un fenómeno de este tipo. Y de hecho, aseguran que hoy un manual OVNI del año 1979, el ufólogo estadounidense Alan Hendry, constató que los agentes de policía e incluso algunos pilotos se equivocan muchísimo a la hora de dar descripciones de aparatos que son del todo normales y que para ellos les parece en un momento dado muy extraños. Lanzan la voz de alarma, crean informes, y eso pues perjudica, y mucho, según este investigador, perjudica mucho las pesquisas serias sobre qué han podido ver sobre los cielos. Bueno, es el punto y el contrapunto a una investigación OVNI que siempre la va a tener. Esto desde que comenzó el fenómeno OVNI, la era moderna, allá por la década de los 40 en Estados Unidos, del siglo pasado, claro está. Levantó ya ciertas suspicacias y sigue todavía dando vueltas, una parte a favor y otra parte en contra. Es cierto que hay que buscar el término medio. Tampoco podemos mirar al cielo y todas las luces que vemos ahí ya son ovnis. Los satélites de Starlink, la Estación Espacial Internacional, otro tipo de satélites geoestacionarios, en fin, hay muchísimos objetos celestes que sobrevuelan los cielos y que tienen unas evoluciones extrañas, un movimiento que, a pesar de verlos como puntos luminosos parecidos a estrellas, tienen van en una cierta dirección, pero no por ello hay que pensar que están tripulados por marcianitos verdes. Y, por otra parte, tampoco podemos pensar que todo lo que se ve en los cielos es algo normal, o el planeta Venus, o las refracciones de no sé qué historia, de no fuegos de no sé dónde. La virtud está en el término medio, y aquí también se podría aplicar. Pero en este caso, algunos investigadores aseguran que los profesionales pueden equivocarse. José, con este argumento, se podría pensar que existen fallos en los testimonios recopilados por profesionales de seguridad ciudadana o bien pilotos, y en este sentido hay precedentes sobre errores en la apreciación de objetos voladores. Y la primera parte que he enunciado es, afirmando, no preguntando, por si puede resultar ambiguo. Hay precedentes, Pilar. Hay precedentes de fallos en todo lo que es la observación por parte de profesionales, y esto es algo que es evidente, y de hecho, bueno, pues no siempre se sabe a ciencia cierta con qué se va a dar, ¿no? Al fin y al cabo, o de qué te están hablando. Lo fácil es decir en este caso, bueno, pues un error de percepción. Esto es como cuando, por ejemplo, se va a ir a preguntar a una base aérea si ha habido un incidente. Oiga usted, ¿ha habido un incidente en la base? Sí, mire usted. Te lo van a decir, claro. O le vas a escribir, ¿ha habido un incidente en tal base aérea? Y te van a responder, mire usted, sí, ¿quiere saber la hora, el día? ¿Le manda el expediente por correo? Sí, se lo mando. A ver, no seamos ilusos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque evidentemente los militares, las fuerzas militares siempre van a negar incidentes de este tipo, y hasta cierto punto es hasta normal. Pero hay un caso con respecto a todos los que estos son ovnis y incidentes que ha habido, el caso del capitán Thomas Mantell, que tenía 25 años, era de la Guardia Aérea Nacional de Kentucky, en Estados Unidos, y cuando el 7 de enero de 1948 muere, él lo hace mientras perseguía uno de aquellos denominados platillos volantes, y lo hacía en su avión, un F-51D Mustang, y él decía que el objeto delante y por encima de mí está moviéndose a la mitad de mi velocidad. Parece metálico, el reflejo de la luz del sol en un objeto metálico, y es de un tamaño tremendo. Voy a seguir subiendo,
voy a intentar acercarme para verlo mejor, dijo el capitán Thomas Mantell a la torre de control, a 4.500 metros de altura, que eso traducido a pies, pues pueden ser unos aproximadamente 9.000, 12.000 pies de altura. Y hay un momento en el que él pierde el conocimiento por falta de oxígeno y se estrella. El ovni dijeron que en realidad se trataba de un globo del programa Skyhook, del estudio para los rayos cósmicos, secreto entonces y desclasificado décadas después. Y evidentemente hay muchas lagunas en esta explicación que se le da al caso del capitán Thomas Mantell. Porque, por ejemplo, él tenía experiencia en subir a más altitud de esos 4.500 metros de altura. Y sin embargo nunca le había ocurrido eso. Y dicen que cuando el avión se estrella y está lleno de pequeños agujeros. Imaginaos unas chapas y le pegáis con un cartucho de perdigones. Son cientos de perdigones impactando que dejan pequeños orificios. Pues igual estaba el avión. Eso es lo que cuenta la historia de este suceso tan intrigante. ¿Qué le ocurrió al capitán Thomas Mantell? ¿Lo provocó aquel ovni o simplemente era este globo? Porque a mí me extraña mucho que un capitán con un montón de horas de vuelo confunda un globo, un skyhook, que en teoría ellos deben de saber lo que tienen delante, a lo que es un ovni, ¿no? Yo tampoco estoy diciendo que sea un platillo volante de los marcianos, ¿no? Pero sí es verdad que, oye, no pequemos, no seamos tan nuevamente ilusos de pensar que un profesional, un piloto de combate, es capaz de tener esos errores y equivocarse de una forma tan garrafal, ¿no? Y tampoco por parte de los militares que no desprecien la inteligencia precisamente de sus pilotos, creo yo, ¿no? Y luego hay otro caso, en España, Pilar, que es el famoso caso Manises del mes de noviembre del año 1979, cuando la tripulación de un TAE, un avión que venía de Austria, iba para Tenerife y pasó por Mallorca, por las Baleares, pues dicen que confundieron las luces de una refinería que podía estar bien en Carboneras, bien en Hafset, en Argelia, con un ovni. Y el piloto del avión, el comandante Lerdo de Tejada, Javier Lerdo de Tejada, pues este hombre pues habría confundido con miles de horas de vuelo que tenía este hombre en su haber, y confunde y pone en peligro a una tripulación. Pues oye, como que no insultes a la inteligencia de las personas. Es que yo tengo en mi poder la grabación de aquella jornada del capitán hablando con el aeropuerto, una grabación larga, larga, en la cual el comandante dice en varias ocasiones la posición del objeto, las características del objeto, y después al final de la grabación, en unos minutos, en los cuales aparece la grabación precisamente del torre de control de vuelo de Valencia, el que manda los Scramble, los Llanos, la base era de los Llanos. Y en la parte final aparece cómo los militares están también están diciendo, es un objeto que es desconocido y tenemos que seguirlo. Claro. Es que las luces de la escombrera, y luego perdonadme que no me cuadra, ¿no? Capitán del ejército que a bordo de un Mirage, el capitán Fernando Cámara, que sigue aquello. Él no puede darle alcance de ninguna de las formas, y escucha ruidos extraños a través de lo que es el comunicador de acústico que llevan en los cascos, vamos. Y ¿quieres decir que es una refinería de verdad? O sea, eso es lo que se llama desinformación. Y al fin y al cabo son técnicas que se utilizan. Es como os decía antes. Tú llamas a la base aérea de los Llanos en el 79. Oiga, usted, ¿ha salido de un caza en un Scramble en tal fecha en busca? Sí, mire usted, ha salido. No te lo van a decir en la vida, lo van a negar. Pero que luego los hechos, cuando se desclasifican los expedientes, claro, ahí es cuando aparecen todos. Pues sí. Dejando a un lado la controversia y volviendo a ese estallido de avistamientos,
En fechas posteriores a los hechos se reportaron otros testimonios parecidos, Jesús. Bastantes. Muchos testimonios de personas. ¿Cuánto se alargó entonces en el tiempo? Pues del 89 al 92. Sí, como comentábamos 16 al principio. meses en realidad. Es el tiempo que estuvieron este tipo de expedientes. Del 89 al 91. Del 89 al 91, perdón, dice, eso es. En realidad fueron recopilados 16 meses de testimonios, entre los que había muchísimos de ellos que hacían referencias a estos ovnis triangulares. Además de esto se intercalaron otra serie de platillos voladores. Ya había personas que manifestaban haber visto ovnis circulares, otros con forma de cigarro puro, en fin. Durante los meses posteriores a este caso hubo una sobrecarga de informes de personas que aseguraban haber visto ese objeto y otros más triangulares. Bueno, esto podría hacer pensar en una especie de histeria colectiva en la población, pero 16 meses de histeria colectiva son muchos meses, en primer lugar. Y en segundo lugar, las descripciones de los testigos coincidían en el aspecto del ovni, las luces e incluso en algunos casos las direcciones que tomaban. Y en los días en los que, por esa dirección, los testigos manifestaban que se había visto ese ovni e incluso las horas por las cuales había estado sobrevolando sobre sus cabezas. Es complicado que eso pueda deberse a una conspiración judeomasónica de todos los habitantes de Bélgica, o que entre ellos se llamaran por teléfono y dijeran: oye, yo voy a decir que ha pasado por aquí a las 10:53, pues tú ¿cuánto tarda en llegar allí? 7 minutos, pues tú dile que son a las 11 de la mañana, y así ya que nos coordinamos. Eso no es posible. No es posible que ocurra eso de esa manera. Por lo tanto, si queremos buscarle tres pies al gato, se lo vamos a encontrar. Si queremos buscar en la falsedad de los documentos, se puede encontrar. ¿Que todos estos documentos puedan ser ciertos? Quizás no. De hecho, nosotros no defendemos que un ovni tenga que ser un objeto tripulado por marcianitos verdes. Es un objeto volante no identificado. Punto. Que no sabemos exactamente qué es. De ahí a que aseguremos que es otra cosa, no. El suceso de Eupen sí abrió la posibilidad de que muchas personas manifestasen lo que habían visto tanto en ese día como posteriores y como anteriores. Hay muchas ocasiones en las que los testigos no se animan hasta que un caso no se hace más público, más viral, donde hay muchas más personas que lo ven. Eso ha pasado en muchas alertas OVNI, en muchos programas especializados dentro del misterio, donde han abierto el micrófono, ha entrado una persona, ha dicho: he visto una luz en no sé dónde. E inmediatamente aparece una vorágine de llamadas de teléfono de personas que dicen haberlo visto. Sin embargo, si no hay ese primer paso, esas otras personas nadie dice nada, nadie se manifiesta. Si alguien no se anima, no se anima el resto. Pues eso es lo que pudo pasar con el caso del ovni de Espen. Es cierto que de los 450 expedientes, algunos de ellos sean falsos porque son ecos de personas que han querido darse pues su momento de gloria, protagonismo. Eso, recordando lo que había dicho fulanito menganito. Pero hay otros que sí guardan una relación estrecha con lo que ocurrió, en tiempos, en dirección, en objeto, en características, en todo ello. Y ello tenemos que sumarle policías y militares. Eso ya estamos hablando de palabras mayores. Evidentemente. Parece un eco y una matriculita a la vera. Sí, entonces el transpondedor, ¿no? Exactamente, es la matrícula del transpondedor. Que no aparece nada, o uno de dos, lleva el transpondedor apagado, lo lleva estropeado, o es que es alguien que no quiere que se sepa qué es, o es algo desconocido. Sí. Bueno, pues nos encontramos que esos ecos se desplazaban lentamente hacia el oeste, extremo que confirma un segundo radar. Esos son barridos, en este caso, que convergen, y hacia la medianoche despegan de la base aérea de Beauchesne 2 F-16 cuyos pilotos creen tener brevemente en 3 ocasiones a tiro, y digo bien a tiro porque eso es un detector que se te enciende en el panel, pip, 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 empieza a pitar y lo que te está marcando es que lo tienes en posición de disparo, vamos, que si le dispara le da. Y ellos en 3 ocasiones hablan que tienen a tiro, pero a tiro por el control técnico del avión. Entonces, claro, uno de ellos hasta registra el objeto en su radar y sin embargo, bueno, tras una hora ahí de escaramuzas, de aparezco, desaparezco, te sigo, no te sigo, pues los cazas se vuelven a base sin haber conseguido derribar ni acercarse a ningún objeto. Minutos después del aterrizaje de los F-16, un señor de Bruselas graba en vídeo uno de esos triángulos luminosos, que quizás es uno de estas fotos más conocidas que son extractos, que tenía 3 luces blancas, la roja pulsante de rigor, y luego
la SOBEPS dio al principio por bueno una grabación. La SOBEPS se encarga de todo lo que es la verificación de este tipo de hechos. Y tuvo mucho eco mediático, pero después el ovni triangular dicen que lo identificaron con un avión de línea preparándose para aterrizar en el aeropuerto de Bruselas, y además se supo que el testigo había tenido encuentros, decían, extraterrestres con entidades o que eso contaba él, que había tenido contactos en varias ocasiones. Ya a principios del año 1990, seguimos con esa línea cronológica, se aprovechan para hacer una alerta OVNI que van desde diferentes puntos del país, y participan, por ejemplo, muchos militares, investigadores, civiles, periodistas. Pero claro, una cosa es que tú hagas una alerta OVNI y otra cosa es que veas algún OVNI, que en este caso no vieron ninguno. Pero sí es verdad que, fíjate, tenemos intervención militar, tenemos Scramble que hacen esos F-16, tenemos un testigo más o menos creíble que también habla de ello. Es decir, que todo nuevamente es esa cronología de esos hechos, son esa secuencia de estos hechos. Jesús, en un caso con tanta repercusión como este, debería de existir una recopilación gráfica del objeto, y sin embargo solo se popularizó una imagen que me imagino que es la que se ha puesto en redes sociales, ¿verdad? Sí. ¿Se calificó como real o también fue motivo de controversia? En un principio se califica como real, pero después hubo motivo para mucha controversia. Explico un poco esto. Después de una oleada interesante, en la cual había muchos expedientes que tenían, pues eran inexplicables, y que aunque se arrojó muchísimos argumentos en contra de los mismos, nunca se pudo demostrar que efectivamente aquellas personas estaban diciendo algo falso. El problema es que se mezclaron con otros muchos que sí eran falsos, y es cierto. Aparece esta imagen, esta fotografía que se realizó, o se publica, mejor dicho, en julio de 1990. Aparece pues un objeto en supuesto movimiento, triangular, con 3 luces blancas en forma de triángulo y una luz roja en el centro. El autor dice que lo sacó, que la obtuvo a principios de abril en Petit Rechen, un pueblo cercano a Lieja. No hay ningún detalle de fondo. Lo que dice la persona es que inmediatamente tomó una cámara de foto que afortunadamente tenía encima. Estamos hablando que era 1990. Todavía pues los teléfonos móviles con cámara estaban bastante prematuros, no había Yo diría ninguno. Que no, seguimos buscando las cabinas de teléfono. Con lo cual, pues, que alguien tuviera una cámara de foto era pues, un hecho extraordinario. Pero este hombre la tenía y realizó esa fotografía, la popularizó, y él aseguraba en un principio que era un ovni. Lo que pasa que en 2011... se supone que hay una confesión de este hombre diciendo que había realizado el ovni con poliestireno y que lo había hecho pues para ver un poco, tratando de reconstruir los hechos del ovni que vio, y le quedó también que dijo, bueno, pues a lo mejor digo que no es una reconstrucción de los hechos, sino que es el ovni que realmente lo he fotografiado. Hombre, el tema es que para ver si esto era así, yo he empezado a buscar esa información sobre la confesión de este hombre en 2011 y yo al menos no la he encontrado. O sea que quien dice que el autor de la fotografía confesó, pues que me diga dónde está la confesión, porque yo no la encuentro. Yo no encuentro esa confesión por ningún lado. Yo lo que sí encuentro es la fotografía, el informe del SOBEPS, que asegura que esa fotografía fue la del objeto. Se mostró a otros testigos, los cuales aseguraban que efectivamente ese fue el ovni triangular que vieron. Eso sí lo encontré, esa información la he encontrado, pero cuando busco la de este señor que da marcha atrás en sus declaraciones, pues no encuentro absolutamente nada. Decía José Manuel antes que hay una desinformación interesante sobre el fenómeno ovni, y la sigue existiendo. Siempre ha existido. Siempre han existido aquellas personas que intoxican el fenómeno ovni. De hecho, incluso hay algunas personas que crean un expediente ovni perfecto, lo lanzan y después ellos mismos con otro seudónimo aseguran que ese informe tiene una serie de errores y que por lo tanto es falso. ¿Qué es lo que se intenta?
pues intoxicar el fenómeno. Yo recordaréis también aquí, aquella famosa grabación del extraterrestre de Roswell. ¿La recordáis, no? Fue sonadísimo. Bueno, pues aquello fue una maniobra clara de desintoxicación. De intoxicación del fenómeno de lo que ocurrió en Roswell. Al margen de que lo que fuese que se estrelló era un globo, no sé qué, un aparato, no sé cuánto. Yo no lo sé exactamente qué fue lo que, porque la información es muy controvertida y demasiado antigua. Además, en ese momento no había un interés por el fenómeno ovni. Vale, un poco sí, pero que tampoco era un interés abierto y manifiesto. Con lo cual, el periodista se limitó simplemente a dar fe de lo que estaba observando, de lo que vio, de aquella fotografía de aquel señor policía cogiendo ese tipo de objetos del suelo, ¿no? Con esto puede pasar lo mismo. Yo no he encontrado esa información sobre el desmentido de este hombre, en absoluto. Y sí informaciones que aseguran que esa imagen puede ser la del ovni que se vio durante bastante tiempo sobre los cielos belgas. Así que... Durante muchos años, José, después de esa oleada ovni, seguía habiendo un punto del debate importante, el avistamiento de los policías. Tiempo después, ¿qué valoración ofrecieron otros expertos sobre lo que pudieron ver? Bueno, pues nos vamos a ir a otoño, a la temporada de otoño, 1989, ufológicamente muy activo, muy calentito el verano belga, el otoño belga de aquella temporada. Como en el resto del mundo, bueno, pues los belgas se enteraron el 10 de octubre que un ovni había aterrizado en un parque de la ciudad rusa de Voronezh. Y en su interior había salido un robot, 2 humanoides, con 3 ojos, eso cuentan los testigos y el propio Pravda, uno de los cuales había disparado a un niño que desapareció hasta que la nave extraterrestre despegó. Eso contaban las crónicas del diario ruso, que no suelen fabular, ¿eh? 4 días después de la visión del primer triángulo volante, en la noche del 25 al 26 de noviembre, vecinos de la región flamenca llaman a la policía porque un disco luminoso sobrevolaba sus casas. Y poco después se identifica ese ovni como una proyección de luces en las nubes hecha por una discoteca que quería así atraer clientes, los Skytrackers. Vamos, lo que ha pasado hace unos días en Teruel, en un pueblo de Teruel, que han metido unos Skytrackers al cielo y probando unas luces de un complejo de allí por un reality show que van a hacer. Y bueno, la verdad es que la visión es espectacular, pero no era un ovni, era una proyección. Y luego en la noche del 16 de diciembre, de nuevo ya en Bélgica de 1989, la Fuerza Aérea hace despegar 2 F-16 para identificar un disco luminoso, tras lo cual las autoridades prohíben al dueño de la discoteca seguir con ese tipo de proyecciones de luz. En plena fiebre ovni, los investigadores creen que lo que llamó inicialmente la atención de los 2 gendarmes en Eupen, cuando circulaban por la carretera, pudo haber sido un helicóptero. Bueno, no solo por la configuración de las 3 luces blancas y una roja pulsante con la de un helicóptero, que podría ser, sino porque uno de los agentes distinguió en la parte trasera de la aeronave algo que giraba como una turbina y oyó un ventilador. Eso, según recoge el SOBEPS, y que está en uno de sus boletines. A otros ufólogos, el mismo gendarme le dijo que el sonido del ovni parecía una máquina de afeitar o un cortacésped. Y claro, este tipo de comparaciones también le dijo que era de color verde oscuro. Bueno, un helicóptero militar, pues mire usted, puede que sea un helicóptero militar, pero la verdad es que cuando menos resulta extraño, ¿no? En el estudio que se hace entre 1989 y 1992, la oleada ovni belga, una hipótesis abandonada que se llama ese estudio, pues se preguntan sobre las llamadas a militares, las llamadas que se hacen a los controles de vuelo. No se descartaba ninguna posibilidad de helicópteros ni aeronave, pero sí es verdad que en cualquier caso aquellas maniobras iban a resultar secretas. Y en la segunda parte de la observación, bueno, pues ya se pierde de vista el objeto de Eupen, y a partir de ahí la situación de la luz sobre el lago decían que se podía corresponder con Venus. Más tarde se menciona una segunda luz que apuntan
a que podía haber sido la Luna. Es decir, se dan explicaciones que son muy peregrinas. Yo no voy a abogar por la hipótesis ovni, pero tampoco voy a abogar porque siempre estemos con Venus, siempre estemos con la Luna, siempre estemos con, no sé, hipótesis que cuando menos resultan ya hasta infantiles, ¿no? Cuando hay una gran cantidad de... Todos se van a equivocar, hasta los pilotos de combate se equivocan, los gendarmes, los militares, el control de vuelo. ¿Desde cuándo un eco de Venus se capta en el radar? Bueno. ¿Desde cuándo se coge la Luna en un radar? No sé, a mí me resulta extraño. Porque dice radar, no es radar. Bueno, sí. ¿Lo dice en inglés o qué? Yo, sí, lo digo en el idioma que no debo. Internacional. Bueno, hay algo que no encaja, Jesús, porque si todo fue producto de un error y esa imagen era falsa, ¿cómo pudo tener la repercusión que tuvo el caso? Habiendo sido visto ese tipo de ovni durante 3 años seguidos, 89, 90, 91... ¿Y por qué las autoridades no lo desmintieron poco después? Más que nada para evitar el revuelo que se montó, ¿no? Eso es inexplicable. No lo entiende nadie. Esto es algo que también se le pregunta a los escépticos de la ufología y que tampoco saben dar una respuesta de por qué no lo hicieron. Bueno, siempre dicen, la autoridad es un poco más torpe de la época porque había muy poca información, porque se pensó que aquello no iba a tener la repercusión que tuvo. Bueno, pues si después la tuvo, pues se hubiera frenado, ¿no? Se hubiera, porque hubo un verdadero revuelo mediático en toda Bélgica. Fueron 450 expedientes, 450 personas, que con que la mitad dijera la verdad, que son 225 personas que dijeron la verdad, con que solo sea el 50%. Bueno, algunos escépticos dicen, bueno, es que desde que en 1947 Kenneth Arnold dijo aquello de los platillos volantes, ya todos son platillos volantes. Y después, en 1979, el proyecto Iván en Guipúzcoa demostró que cuando se filtra a la prensa una información de un ovni falso, sale un montón de gente dando el testimonio de que ese objeto fue real. Bueno, en ese proyecto Iván lo que se demostró simplemente es que la publicación en la prensa de historias falsas de platillos volantes provoca avistamientos. O sea, provoca que la gente diga que ha tenido otros avistamientos. Lo hemos dicho aquí, muchas veces las personas no dicen nada, son cautos hasta que no sale alguien que es un poco más valiente y dice, oye, que sí, que yo he visto un ovni. Y a partir de ahí, la oleada de personas que han visto ovnis. Que yo digo lo de antes, no digo en absoluto, no defiendo que esto sea en realidad así. O sea, que las personas, todas las que salen diciendo, hayan visto un ovni. No todas, es cierto, pero que en muchos casos hay que investigar cada uno de los testigos para corroborar si fue así o no fue así. Y después hay otra cosa que llama muchísimo la atención. En esa oleada de ovnis belgas, ¿recordáis esos vuelos de los cazas que salieron detrás del objeto, verdad? Bueno, pues que fue el 30-31 de marzo de 1990, 2 F-16. Bueno, pues sale un coronel, Wilfried de Brouwer, que realiza una investigación, qué casualidad, y esta sí sale a la prensa. Y dice el coronel que posiblemente esos ecos que captaron los cazas era el del otro avión que iba a acompañarlo. O sea, a ver si me entero de la película. Salen 2 pilotos experimentados militares con 2 cazas para intentar cazar, valga la redundancia, a un ovni. Lo tienen delante. Sus sistemas de detección lo fijan para disparar, porque es desconocido. Da la información a la torre de control. Dan un expediente posterior. Y resulta que son tan tontos que en realidad lo que captaron fue el eco del otro avión. O sea, cada uno se captó así al avión compañero. Sí, así mismo. Bueno, el uno al otro. No así mismo, sino el uno al otro. Señor coronel Wilfried de Brouwer, ¿piensa que me chupo el dedo? O sea, ¿cómo es posible que salgan 2 pilotos que digan que tenían a tiro a ese objeto y resulta que lo que tenían a tiro era el otro compañero? ¿Eso desde cuándo? Pues entonces tenemos un ejército, perdón usted, el ejército belga que no está lo suficientemente preparado como para llevar un F-16. Claro, por lo tanto había que coger... hablando de una avioneta. Pues mire usted, coja a todos los pilotos y haga un examen porque tiene usted pilotos un poquito tontos. Un cursillo.
De verdad que no sé, bueno, en fin. Y que se sigue diciendo que este caso OVNI, en realidad esto fue todo un falso, fue un montaje de los policías. Los pobres fueron crucificados por las personas que eran contrarios a la existencia del fenómeno OVNI. En fin, aquí hubo mucha tela que cortar, pero eso sí, hubo la valentía de muchos testigos que después de los policías dijeron que sí, que efectivamente habían visto ese OVNI. Bueno, terminamos hablando de unos avistamientos. A ver, ¿quién decide parar eso? O sea, que de repente alguien dice, ya no se habla más, o sea, ¿cómo se corta algo de estas características, no? Vamos a terminar hablando de unos avistamientos extraños en los cielos de la India, concretamente sobre algunas plantas nucleares de este país. Eso sí que bosque hay. Sí. ¿Qué cuenta la prensa local sobre estos acontecimientos, José? Bueno, pues esto ya es otra cosita, ¿eh? Porque el año pasado altos cargos de las fuerzas del orden de India investigaron, que ahora no se llama India, ¿ahora cómo se llama? ¿No? Ahora el país se llama de otra forma. Es cierto. Le han cambiado el nombre. Pero bueno, India, ¿verdad? Y se investigaron y se grabaron vídeos de avistamientos. Sí, Bharat, exactamente. Sí. Sobre centrales nucleares en este país. Y bueno, uno de los testigos, un subinspector de la policía e ingeniero de formación, dijo que estaba seguro al 100% que el objeto que grabó con sus movimientos en zigzag a gran velocidad pues no podía explicarse bajo la premisa de tecnología humana. El roce de la India con objetos nucleares y también se produce tras años de una creciente atención a lo que es este problema por parte de Washington. Que sabéis que Washington se mete en todos los países, aunque no sean el suyo. Y hay personas del Pentágono, veteranos, militares, legisladores, que están investigando precisamente luces e incursiones ovnis que se tiene constancia desde la Guerra Fría. Sí, le estamos hablando desde años después de la Segunda Guerra Mundial. En febrero los investigadores dejaron caer que, así como el que no quiere la cosa, que un ex investigador de ovnis del Pentágono había informado al Congreso de un incidente en 1964 de un ovni que hizo explotar un misil Atlas que llevaba una cabeza nuclear simulada, falsa. Bueno, los informes de estos incidentes de 2023 en la India eran supuestamente menos hostiles, pero oye, que también es peligroso. Y luego hay una docena de incidentes también en las inmediaciones de la central nuclear de Kundaskulam, en el extremo sur del subcontinente, de la central de Madrás, cerca de Kalpakan, y de la costa, que está en la costa del país, en la costa este. Hay otro subinspector de la policía, Said Abdul Kader, que estaba asignado al servicio de Tirunevelli, que explicaba cómo en esta central un experto declaró haber visto ovnis y 2 vídeos que lo acreditan. Y luego ya movimientos en zigzag, un poco quedando esto. Uno cuando lo ve por internet, que hay algún que otro vídeo de esto, sobre todo en Twitter, en X, hay comentarios de otros tipos, que si está hecho con edición digital, que si no, la verdad es que te genera la duda. Y no sería la primera vez que se ve un artefacto de estas características sobre una instalación nuclear o una instalación militar. Cierto. ¿Qué opinión os merece cada una de tanto la noticia como el caso que hemos abordado? En el caso del expediente de OVNI belga, me extraña muchísimo que 450 expedientes sean falsos. Y me extraña también mucho que 2 policías levanten un revuelo simplemente por darse notoriedad. Y mucho más que salgan 2 cazas F-16 detrás de un OVNI y resulta que lo que se capte es el uno al otro. Eso no me lo creo. ¿Habéis llegado a ver el vídeo? Sí. Sí. Y que... Las fotografías sobre todo, se han visto muchas fotos. La foto, no, muchas fotos no, una foto. Sí, pero se han hecho recreaciones desde ángulos diferentes para probar que no era un avión, que no era nada raro. Y la verdad es que no da la sensación, uno siempre lo cuestiona, ¿no? No da sensación de que sea un avión ni nada, ni un helicóptero, como dijeron, ni nada de eso, ¿eh? No, entonces es muy difícil que eso ocurra así con 450 expedientes, con estas personas profesionales, y que todos ellos se estén mintiendo, o que simplemente se hayan despistado, se hayan equivocado durante
casi 3 años se van a despistar, y 16 meses de la SOEP cogiendo informes uno, otro, y haciendo una serie de investigaciones serias sobre lo que había pasado. Ya llegan 2, 3, 4 personas, que no más, y intenta desacreditar todo esto diciendo que habían visto el planeta Venus, que si se equivocaron los señores pilotos, que si los policías no tenían razón, que fíjate lo que le pasó al señor este que persiguió el globo. Es que no tiene sentido ninguno. Obviamente admitir que nos visitan artefactos que están en el espacio aéreo de algunos países, que se deambulan de aquí por allí y nadie es capaz de salir y echarlos, claro que es incómodo. Y más en la situación, si aparecen ahora, teniendo en cuenta las guerras, los conflictos que hay armados, ahora el revuelo sería mucho mayor. Afortunadamente no ocurre, afortunadamente no. Pero yo no creo que todos los expedientes sean falsos. No creo que esos policías se equivocasen. No creo que los pilotos de esos cazas se equivocasen también. No lo creo. Algo vieron. Otra cosa es lo que pudieron ver. Otra cosa es qué vieron exactamente. Pero que calificaban ese ovni, o que lo describían, mejor dicho, como triangular, con 3 luces en los vértices y una roja en el centro, todos coinciden en lo mismo. Incluso los profesionales. No creo que se hayan equivocado. En cuanto al ovni de la India, bueno, no es la primera vez que se manifiesta este tipo de artefactos encima de estaciones centrales nucleares, perdón. Porque drones no son. No, y menos en la época. En esta, y menos allí. No es posible. Y después en bases militares también. Y son lugares que son frecuentemente visitados por este tipo de artefactos. Extraños, de procedencia extraña, porque no se puede comparar con nada que haya creado el ser humano. Es posible que haya sido visitado ese lugar por una serie de naves de procedencia desconocida, o sea, lo que digo, lo que venimos diciendo toda la noche, objetos voladores no identificados. Ya está. Y José, ¿tu opinión? El tema del ovni triangular de Bélgica es que es parte de la historia de la ufología, es decir, cuando uno tiene la oportunidad de meterse en este mundo, ¿no?, de los ovnis, es el ejemplo de avistamiento extraño, con forma extraña, reputado por cantidad de personas muy influyentes en el mundo de la ufología, y evidentemente uno no tiene duda que aquello fue algo extraño. Yo no voy a parar ni siquiera a detenerme a cuestionar lo que vieron o no vieron los pilotos o los gendarmes, porque es que, entre otras cosas, es una falta de respeto, ¿no? Claro. Y con respecto a lo que se vio en India, Pilar, es que no es la primera vez, como cuando el apagón aquel famoso de Nueva York o de Chicago, que se fue la luz y se vieron objetos en lo alto. Están interesados por las formas de energía que tenemos aquí, sea lo que sea. Oye, que igual de energía residual que sale por ahí, venga, vale. Pero como de momento no sabemos lo que es, pues aceptamos objetos voladores no identificados. Eso es indiscutible. Los casos de objetos voladores no identificados son siempre muy controvertidos, tanto para creyentes como escépticos. Si son valorados por las autoridades, son además incómodos, porque se debe admitir que cualquier civilización desconocida que pudiera proceder de fuera de nuestro planeta es capaz de burlar las defensas y dejarse ver.